Hola, bienvenidos a la presentación de la transparencia del curso Microelectrónica sobre el análisis de la creación de circuitos integrados de la fase 1. Los integrantes son Alexander García Escobar, John Faber Patiño y José Fernando Bolaños. El grupo es el 12, el código del curso es 299008, el año 2015, semestre número 2. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAB, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, del programa Ingeniería Electrónica. Entonces, primero tenemos el resumen de la temática que va a ser presentada, el cual dice que la microelectrónica se puede definir como el conjunto de técnicas y ciencias mediante las cuales se fabrican circuitos electrónicos sobre una pastilla de semiconductor, lo cual, lo cual formará un circuito integrado. Esto es algo muy importante sobre la revolución de la tecnología. En esa presentación se muestra un resumen a nivel general de la unidad 1 del módulo de estudio, viendo primero una introducción a la microelectrónica y sus procesos de fabricación de CIs, circuitos integrados, un vistazo a las tendencias futuras, un repaso a la electrónica digital, los famosos circuitos combinacionales, las puertas lógicas, entre otros. Además, resumen de las tecnologías para la integración de circuitos y PLDs. Por último, se hace una breve descripción de los dispositivos analógicos programables o FPAA. Se presenta también una breve descripción de lo que se hace sobre el caso de estudio, el cual es un trabajo que se continuará durante todo el semestre. Entonces, introducción a la microelectrónica y a los procesos de fabricación. Después de realizar las lecturas de la unidad, eh, se marcaron esos ítems que a criterio del grupo son los aspectos más relevantes dentro de todos los relevantes que hay, pero son como puntos donde se definió las nuevas tendencias en microelectrónica. Por ejemplo, en 1906, Forest creó el audio. Se puede decir que ese es el primitivo del transistor. Fue el primer intento por controlar señales mediante un dispositivo de tres electrodos. Luego en 1947 Brattain y Bardeen crearon el primer transistor. Se puede decir que es el punto de quiebre de la tecnología actual porque aquí fue, de ahí en adelante empezó todo lo que conocemos hoy. En 1958, Kilby concibe el primer circuito integrado, o sea, crearon las primeras pastillas ya, donde habían múltiples transistores encapsulados. En 1960, Cam y Atalla anuncian el primer transistor de efecto de campo. Ese fue como una segunda revolución porque se pasó de los BJT a los transistores de Field Effect, los cuales tienen unas ventajas muy comparables porque los BJT tenés que aplicarle corriente en la base, por ahí el 10% de la corriente que va a circular por el colector. Cambio los transistores de efecto de campo, estos funcionan es por voltaje. Entonces, las corrientes que hay, ellos no absorben, son corrientes de microamperios que toman. Entonces esto lleva a un ahorro en cuanto a consumo. Bueno, continuemos. En 1964, la Texas Instruments presenta la lógica transistor-transistor o TTL. En 1968, los laboratorios Fairchild presentan el amplificador operacional. Esta es como la tercera fase en cuanto a la creación de dispositivos analógicos. Pero el amplificador operacional produjo una revolución en las gamas de control, en la creación de controles proporcionales, comparadores, PID de la forma analógica. Luego ya llegamos a la era digital en 1971, donde Intel introdujo el microprocesador 404. Entonces, otro aspecto relevante que iba desarrollándose de forma pues paralela a toda esta miniaturización
de los circuitos y los nuevos descubrimientos en materiales, se recalca el avance a nivel de software que tuvo también, porque pues no es solo tener una máquina muy poderosa, sino tenemos teorías y formas de organizar los datos que va a procesar estos sistemas. Por eso la teoría de conmutación iniciada por Shadow de 1938 y posteriormente Hussman y Moore aportan teorías sobre los famosos circuitos secuenciales, permitieron de que darle un uso, se puede decir, un uso máximo a toda esta tecnología, ¿no? Las tendencias futuras. La informática se desarrolló bajo la consigna más pequeño, más rápido y más barato. Este es un paradigma apoyado por la ley de Gordon-Moore, la cual dice que cada año el número de transistores se duplicará. O sea, hablamos pues en respecto al mismo tamaño, ¿no? Lo que vamos a hacer es, se va a incrementar el número de dispositivos dentro de un circuito integrado. Lastimosamente, más barato en relación a la densidad de transistores no ha sido posible debido a intereses económicos de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo sabe que alguien produce algo y quiere vender sus aparatejos, ¿no? Todo el mundo anda con el objetivo del lucro y a veces esos intereses desvirtúan los grandes avances a nivel tecnológico. Eh, una consecuencia no contemplada es que el gran avance de las computadoras será frenado por la economía, ya que en un futuro cercano no será posible sostener la ley de Gordon-Moore debido a que el volumen de ventas caerá drásticamente. Por ejemplo, nosotros somos productores de X artículos. Este año vendimos 40. El otro año no es posible que vendamos 40 si no hay un sistema que sostenga el consumo. Bueno, en repaso, aquí un breve esbozo de la electrónica digital. Puertas lógicas. Es un circuito digital que mediante un proceso interno a sus n bits cumple con las operaciones del álgebra de Boole y posee una salida de acuerdo al proceso aplicado. Entre ellas tenemos la AM, la OR, la NOT, la NAT, la NOR, la XNOR y la NXNOR. Dentro de esta tenemos las familias lógicas, la RTL, lógica de transistores y resistores, la DTL, lógica de transistores y diodos, la TTL, lógica de transistores, transistor, la cual tiene una subevolución, la ALS, ALS y AS, AS. Sí, todas esas son evoluciones a nivel de velocidad de conmutación. A nivel de CMOS, el semiconductor complementario de óxido metálico tuvo una evolución de PMOS, NMOS, N mayúscula MOS, CMOS y HCMOS. Los circuitos digitales combinacionales. A diferencia de los anteriores, sus salidas dependen solo. Ah, no, estamos hablando de los combinacionales. Sus salidas dependen solo del estado de sus entradas en un momento dado. Estos son circuitos, se pueden decir, circuitos de presente. Son lógicos. Algunos ejemplos son los circuitos lógicos, los generadores, detectores de paridad, multiplexor y desmultiplexor, codificador y decodificador, conversor de código, aritméticos, sumador y la unidad de aritmético lógica. Entonces, ahora sí, los circuitos digitales secuenciales. Eso, a diferencia de los anteriores, sus salidas no dependen solo de las entradas, sino de unos estados previos que las afectan. Son circuitos que tienen memoria, porque ellos internamente tienen, como ejemplo de esos tenemos los latches, los flip-flops, los registros de desplazamiento, los contadores, las máquinas de Meili y las máquinas de Moore. Tecnologías para la integración de circuitos y dispositivos lógicos programables. La lógica programable es una familia de componentes que contienen conjuntos de elementos lógicos. Tenemos varias clases, la ASIC, FPGA, CPLD, PLAS, PROMS, GALS, PLD, FPICS. Todo eso son dispositivos programables, pero a nivel de hardware. Eso es un tipo de programación concurrencial, porque permite ejecutar procesos paralelos. Diferente a los dispositivos secuenciales, que vos tenés que esperar que se ejecute una instrucción para poder que llegue la otra. Eso se programa a nivel de hardware, se funden fusibles
se conectan con puertas y al último a Oro y luego otros dispositivos, pero la diferencia es que son a nivel de hardware, eso hay que tenerlo presente. Las características se encuentran en la zona intermedia entre los dispositivos a medida y la lógica de catálogo. Los PLD pueden sustituir desde algunos hasta decenas de circuitos integrados en función fija. Así los ASIC por su lado sustituye desde cientos a miles de circuitos integrados. El trabajo con estos dispositivos proporciona facilidades de diseño, otorga altas prestaciones en cuanto a velocidad y consumo de potencia eléctrica. No es lo mismo tener 1000 circuitos integrados a tener un solo circuito integrado, y más si es CMOS. Otorga altas tenemos la fiabilidad, o sea, la probabilidad de fallos que sea muy baja. Economía, ya que el tamaño del hardware es menor al usado con circuitos integrados. Seguridad, los diseños son protegidos, ya que la programación es a nivel de hardware. Consumo de potencia. Los PLDs bipolares presentan retardos de propagación inferiores a 7 nanosegundos y consumo entre 100 y 200 miliamperios. La PAL-CEP 16V8Q toma 55 miliamperios. La PAL-C16V8Z con bajísimos consumos estáticos de potencia y la PAL-CMOS consume 90 miliamperios. Seguridad. Los PLD tienen funciones de seguridad que impiden las lecturas de los dispositivos programados, protegiendo así los diseños frente a copias. Facilidad de diseño. Las herramientas de soporte al diseño con PLD facilitan este proceso por medio de ensambladores y compiladores de lógica programable. Dispositivos analógicos programables, las FPAA, Field Programmable Array, Analog Array, son el equivalente análogo de los FGPA. Este dispositivo puede ser configurado para implementar gran variedad de funciones análogas. Terminología de acuerdo a los fabricantes: FPAA, Field Programmable Analog Array; FPMA, Field Programmable Mixed Analog Digital; EPAC. Bueno, tenemos diferentes términos usados de acuerdo a cada fabricante. Pero pues es un dispositivo maravilloso porque simplifica el uso de circuitos de amplificadores operacionales en unos encapsulados muy pequeños. Respecto al caso de estudio, el caso de estudio era la implementación del caso de estudio. Se va a construir unas compuertas lógicas CMOS como elemento indispensable en la construcción de circuito integrado. Aquí se va a presentar el desarrollo en MicroWin y DSSH le faltó el 3 de las compuertas ANI-OR a base de transistores CMOS de canal P y N interconectados adecuadamente. Con el mismo método se construirá también un inversor. Los circuitos aquí elaborados son los que servirán como base para el desarrollo del trabajo durante todo el caso. Pues así que aquí falta es mencionar como tal el caso de estudio, que era de un laboratorio. Pero pues por orden del tutor no se trabajó sobre ese caso. Y las conclusiones es que la aparición de la electrónica digital favoreció en gran manera el proceso de integración de circuitos, ya que al en una sola pastilla se pueden integrar sus circuitos completos como bloques combinacionales, entre otros. Bueno, aquí de forma general, lo que dice es que la electrónica permitió la miniaturización de los circuitos integrados. Después de que aparecieron los dispositivos de estado sólido, se trajo una revolución increíble y han venido cantidad de paradigmas y desarrollos sobre el tamaño de los circuitos. La invención del transistor constituye la verdadera revolución de la electrónica y el inicio de una nueva era en la ciencia. Sí, la invención del transistor ha sido muy importante. También además han habido otros cambios a nivel conceptual que han permitido, o sea, no solo el transistor es un gran avance, pero los cambios en mentalidad y esas grandes ideas en tratar de concentrar muchos transistores en dispositivos muy pequeños es lo que realmente también ha ayudado a que hoy tengamos dispositivos de grandes capacidades. Y las referencias bibliográficas pues, son las entregadas por el tutor. Y con eso damos solución a esta parte. Muchas